tratar de pensar lo que viene, porque ni siquiera creo que estamos haciendo un aprendizaje con la coyuntura, es algo absolutamente nuevo que nos está pasando y veo que en los medios de comunicación estamos yendo, me parece, nos está llevando la situación en general a una suerte de, yo no sé si callejón sin salida, pero en el que algunos nos podemos llegar a resistir de caminar por ahí. Y tiene que ver con que aquellos que nos permitimos de alguna manera confrontar algunas cosas que están pasando y que tienen alto consenso en la sociedad, estamos siendo vistos como bichos raros. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que un poco en función de esta sociedad, de la nueva sociedad, habría que analizar la sociedad que hoy tenemos, que hoy estamos viendo, que está pasando por algo absolutamente novedoso también para esta sociedad. Yo creo que el miedo, la incertidumbre y lo desconocido ha hecho actuar a la sociedad mayoritariamente con un mismo patrón. Y el patrón ha sido, bueno, nos refugiamos en el Estado. Obligadamente nos refugiamos en el Estado. ¿Y esto qué significa Estado? Por el régimen, sistema presidencialista que tenemos, nos refugiamos en el presidente. Y ahí abro otra línea de análisis, digo que es una gran oportunidad para este presidente que asumió con muchas dudas respecto de quién lo iba a entornar y quién lo iba a condicionar particularmente. Entonces ahí veo una oportunidad política para el presidente de poder forjar, y creo que lo está haciendo, su propio estilo. Desprendido un poco de esto, y por los temores, la incertidumbre y la falta de certezas, la sociedad se ha refugiado en el presidente. Y ahí veo la primera luz de alarma hacia el futuro. Cuando estamos cuestionando alguna línea vinculada con el hiperproteccionismo de alguna manera, puesto de que el Estado te cuida, el Estado está con vos, entiendo que algunas libertades están siendo, o garantías de libertades están siendo afectadas. Y ahí entiendo que hay un peligro hacia adelante, porque no se pudo equilibrar, probablemente puede haber sido por la falta de conocimiento de lo que nos estaba pasando y de lo que puede llegar a pasar, un camino más o menos de la mano entre la crisis sanitaria y la crisis económica. Entonces, la crisis económica, con un Estado que tuvo que hacerse presente porque no teníamos otra salida, lo vimos en América del Norte, lo vemos en Europa, lo vemos en todo el mundo, estados más liberales o menos liberales se hicieron cargo de la situación. Entiendo que puede ser una suerte de peligroso camino en la Argentina por la historia que tenemos acumulada. Entonces ahí veo yo una suerte de luz de alarma. Entiendo también que ha sido aprovechada la pandemia por todos los gobiernos que no tenían respuesta. Cuando hablo de los gobiernos, hablo del nacional y del provincial. No tenían respuesta a la coyuntura económica, que era realmente complicada y jodida, con 40% de pobreza, y ahora quizás tengamos 50% cuando salgamos de esta situación. Entonces se refugiaron en eso como una suerte de salida, se les apareció esta oportunidad y me parece que es un camino peligroso. En síntesis, se podría haber equilibrado, a la luz de lo que ha pasado en estos 40 días, el combate a la pandemia desde lo sanitario, atendiendo un poco más la economía, que ya de por sí estaba destruida. Lo que viene, se me ocurre que es mucho peor, sin empresas, sin emprendedores, sin creación de riqueza, y para mí es un signo de interrogación. Es el Estado el que tiene que dar la respuesta. Hoy es el Estado, absolutamente. Este es el momento en el que el Estado tiene que decir, estoy presente y para eso está. Es decir, así lo veo yo. En momentos de una pandemia como esta, en momentos de catástrofe. El problema que tenemos, me parece, en nuestro país, es que dejamos todo en manos del Estado y permitimos que el Estado avance absolutamente en todos los ámbitos. Suele presionar a los sectores privados, que son los que generan riqueza, en vez de darles oportunidades o permitirles un camino un poco más llano. Al contrario, se le va llenando de ortigas y obstáculos,
yo esto lo he venido planteando desde hace mucho tiempo, y es ahora, porque por ahí vi que alguien lo preguntaba, y vos también creo, Valeria, ¿quién debe ser el que tiene que responder? El Estado. Pero el Estado tiene que ayudar, absolutamente. Tiene que ayudar, no tiene que oprimir, particularmente a los privados. Y yo creo que hoy hay, al menos veo un debate, donde tenemos una porción de la sociedad ampliamente mayoritaria inclinada hacia un sector donde se está viendo con aversión a quien genera riqueza en la sociedad, que son los sectores empresarios, pequeños, medianos, grandes, de cualquier tipo de calibre y categoría. Hoy está siendo escrutado incluso el sector privado. Se está poniendo en tela de discusión los despidos y se los trata de miserables a quienes están despidiendo. No estoy defendiendo a Roca, porque Roca se puso acá como un ejemplo, pero eso se extendió hacia todos los empresarios de cualquier tipo de categoría y de nivel. Y es entonces el Estado el que tiene que aparecer, y aparece, y cuando aparecen las respuestas, por ahí lo veo al Raúl Mercó, no son muy eficientes. Los 850.000 millones de pesos que dicen que se han invertido para combatir esta pandemia no están llegando en la forma que tienen que llegar. No llegan a las provincias como tienen que llegar, al menos en los montos y en los tiempos que tienen que llegar, porque las urgencias son rápidas, las pymes no están accediendo a los créditos del 24%, las provincias como Mendoza, por ejemplo, tampoco pueden o no quieren o no saben hacerlo, no, bajar la tasa de interés para que puedan acceder. ¿Y todo en beneficio de quién? Pareciera que es en beneficio de los tipos que están al frente de las empresas, pero en realidad debe ser en beneficio de los trabajadores, porque si no llega esa ayuda a las empresas van a despedir gente. Y cuando se empieza a despedir gente, se ataca a la fuerza privada, empresarial, quizás que no está a la altura de las circunstancias. Esa es mi crítica. Es decir, en resumen, el Estado tiene que aparecer y tiene que aparecer eficientemente. Lo que pasa es que en la Argentina entró a la pandemia muy mal, económicamente prácticamente sin nada, lo único que tenía más o menos fuerte eran las instituciones, pero todos los niveles sociales por el piso, y no sabes cómo vamos a salir de esto, ¿no? Es decir, esa es mi gran duda, ¿cómo vamos a salir? Es el Estado el que tiene que responder, claro.